Sí, muy buenas noches a todos los hermanos. En esta noche vamos a comenzar el culto de oración y mientras van llegando los hermanos vamos a buscar unas alabanzas. Busquemos el número 29, Dulces Melodías Cantaré. Vamos a buscar el himno número 29, Dulces Melodías Cantaré. El himno número 29, Dulces Melodías Cantaré. Si vamos a buscar otro himno, el número 21, Proclamaré a todo el mundo. Busquemos el número 21, Proclamaré a todo el mundo. Proclamaré a todo el mundo, por su sangre salvo soy, por la gracia de Jesucristo, su Hijo por siempre yo soy, salvo yo soy, por la sangre del Cordero, perdón tengo yo, y su Hijo por siempre yo soy. No sé cómo expresar el gozo que tengo en Cristo Jesús. La mano de Cristo me guía y Él siempre conmigo está. Salvo yo soy por la sangre del Cordero, perdón tengo yo, y su Hijo por siempre yo soy. En mi corazón está Cristo, es mi amado Salvador. Alabaré eternamente el gran amor de mi Señor. Salvo yo soy por la sangre del Cordero, perdón tengo yo, y su Hijo por siempre yo soy. Vamos a buscar otro himno. Busquemos el himno número 14. Vendrá por mí. Vamos a buscar el himno número 14. Vendrá por mí. Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenza y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación, me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Y Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir
salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar, me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Y Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí, vendrá por mí, por mí, vendrá por mí, por mí, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Sí, vamos a buscar una última alabanza. Busquemos el himno número 12, Gracias al Santo Calvario. Vamos a buscar el himno número 12, Gracias al Santo Calvario. Yo sé bien que Jesús murió para darnos la redención. Sigo la guía del Señor, confiando en el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Después de recibir perdón, me guía su Espíritu. Un nuevo gozo me cubrió, gracias al Santo Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Todo temor se ha ido ya, gozo la paz del Salvador. Al reino de mi Padre Dios, puedo ir por el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Hasta aquí hemos alabado, muchas gracias. Muy buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios, hoy vamos a tener el culto de oración y también vamos a saludar a los hermanos que están conectados a través, ¿no?, de la antena satelital Tupacatari, la radio, ¿sí?, en Caranavi, Colón Israel, Chulumani, La Asunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurrenabaki y Ziberalta. Los hermanos, ¿no?, que también se están conectando y a través de ese medio están escuchando la palabra. Y también los hermanos que están en las redes sociales, ¿sí?, pueden juntos preparar su corazón y juntos escuchar la palabra. Esta noche, hermanos, antes de pasar al testimonio, vamos a orar a Dios. Voy a pedir que por favor puedan inclinar sus rostros. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias, Señor, por permitirnos este tiempo tan precioso, Señor, en nuestra vida, escuchar la palabra, alimentar nuestro espíritu, Señor. Padre, le pedimos su gracia y su misericordia, Señor, por todos los hermanos que estamos conectados y también aquí estamos presentes en la iglesia, Señor. Padre, le pedimos también por los hermanos que aún no llegaron, pueda apresurar sus pasos, Señor, para que ellos también puedan venir y escuchar la palabra, Señor. Padre, como escuchábamos en este domingo, Señor, pasado, bien claramente nos escuchaba, Señor, nuestro corazón dónde debe estar, Señor, en quién debe apoyarse 100%, Padre Celestial. Padre, de verdad, a un principio, cuando usted creó este mundo, iba a destruir, Señor, con el diluvio todo el mundo, Señor. Realmente nosotros estábamos incluidos ahí, pero aún así, por la gracia de Dios hallamos la gracia, Señor.
igual que Noé, Padre Celestial. Padre, de verdad estamos muy agradecidos en esta noche, y esta noche también a través de la palabra puede trabajar en nuestro corazón, puede darnos, Señor, la fuerza, también la sabiduría, Señor, para poder avanzar y anunciar su evangelio, Señor. Padre, le pedimos también por los hermanos que tal vez están delicados de salud. Permítales hallar su gracia, Señor, y poder recuperarse lo más pronto posible, y poder también estar aquí en la iglesia, Señor. Padre, esta noche estamos muy agradecidos, Señor, y le pedimos también por sus siervos que están compartiendo, Señor, la palabra en diferentes lugares de Bolivia. Muchas gracias le damos en esta noche, y así oramos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, entre todos los hermanos, quien desea pasar a testificar, antes de pasar a las presentaciones, libremente puede pasar. Como Dios, ¿no?, está trabajando en su corazón, como Dios le ha permitido pasar ese tiempo. ¿No hay testimonio esta noche de los hermanos? Entonces, vamos a invitar, ¿sí? Por la gracia de Dios, ¿no?, los ministros han llegado aquí a la iglesia. Entonces, también en Santa Cruz, ¿no?, hemos visto la construcción, tal vez a través de fotos, como Dios está permitiendo. Entonces, Evangelista Emilio también, por la gracia de Dios, ha llegado. Vamos a invitar a Evangelista Emilio, ¿no?, que nos pueda compartir también cómo Dios le ha permitido pasar en Santa Cruz. Amén, hermanos. Amén. Adelante, Evangelista. Gracias, hermanos, hermanas. Voy a abrir un versículo. Josué, capítulo 1, versículo 2 versículos voy a leer. Josué capítulo 1, versículos 5 y 9. Voy a leer. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Solo 2 versículos hemos leído. Y gracias a Dios, ¿no?, este tiempo estábamos como, al principio estábamos entre 5, ¿no?, 5 personas en Santa Cruz, seminaristas y mi persona. Y estábamos así apoyando, ¿no?, lo que es la construcción. Pero viendo esa construcción, ¿no?, nos estábamos pensando, ¿no?, ¿por qué nosotros estamos aquí al principio? No podíamos como recibir, ¿no?, así lo que habíamos ido a apoyar allá. Pero pasando el tiempo, nosotros veíamos cómo la gente nueva llega, ¿no?, a la iglesia. En el aula del Evangelio mucha gente llega, ¿no?, nueva. Y cada domingo siempre está llegando. También por medio de la Escuela Bíblica Soñadores también vienen muchos padres nuevos. Y mirando esa escena nosotros tenemos fuerza también, ¿no?, y para poder apoyar y trabajar en este tiempo. Y mi área de mí es la parte eléctrica, pues, ¿no? Y claro que no solamente apoyaba en la parte eléctrica, sino también a veces cuando no venían los hermanos, teníamos que ponernos a apoyar en la parte de la construcción, ¿no?, que es la parte de la albañilería. Pero mi área siempre era la electricidad, y en la iglesia de Santa Cruz hay muchas cosas de parte eléctrica que instalar también como y refaccionar, ¿no? Hay muchos cables que están todavía por ahí, ¿no?, que hay que sacar, pero
estaba muy agradecido, ¿no? Sobre todo también por medio de la palabra podía como fortalecer mi corazón en este tiempo, porque estaba como un poco difícil, ¿no? Y mirando la situación también quería hundirme, quería ahogarme, pero gracias a Dios, Dios también me daba esa certeza, ¿no? Por medio de la palabra y podía tener fuerza, ¿no? También compartiendo con el pastor William y escuchando también, ¿no? Porque él hace estudio de San Mateo. Algunos deben participar, ¿no? De aquí. Y hace ese estudio de San Mateo, nos escuchaban todas las mañanas, estábamos escuchando, ¿no? También lo que él estaba compartiendo, ¿no? Y así mi corazón también y generaba una certeza, ¿no? Porque yo estoy aquí también en La Paz, así me ponía a pensar, pero a veces yo quería salirme también, ¿no? Quería irme así, pero ¿por qué yo quiero salirme así? Pensaba también, pensamiento muy fuerte venía. Ah, si yo me salgo, así pensaba, ¿no? ¿Qué voy a hacer afuera así? Y claro, yo puedo trabajar, no es que no puedo trabajar, ¿no? Pero yo me sentía delante de Dios, me sentía orgulloso, ¿no? Porque estoy dejando un evangelio tan precioso que Dios me dio, así pensaba mucho en mi corazón. Por eso, por medio de estos dos versículos tenía mucha fuerza, ¿no? Y podía continuamente, aunque escuchaba al pastor William, también no podía recibir, ¿no? No podía recibir nada, así, no tenía sentido así estar ahí, así, como no tenía fuerza, ¿no? Estaba con este corazón así de irme, ¿no? Pero delante de Dios me ponía a pensar, ¿no? ¿Por qué Dios me dio una preparación antes de recibir la salvación, una vida como para pensar, ¿no? Y por qué Dios me permitió la vida física, ¿no? De una manera muy maravillosa y me salvó también de la muerte física, ¿no? Eso me ponía a pensar, ¿no? ¿Por qué Dios me hizo así, ¿no? ¿Y por qué Dios me tiene aquí? Entonces pensando esto y me salvó, ¿no? Una vez que me salvó también me hizo ver con claridad el mundo espiritual, ¿no? Que mucha gente, aunque vive con nosotros, está alrededor de nosotros, por ejemplo acá también, ¿no? Nuestros vecinos, y cada vez estamos mirándolos, pero ellos no tienen la salvación, ¿no? Yo pienso mucho en Bolivia, Bolivia casi como hay 13 millones, ¿no? de habitantes, pero los salvos son muy pocos, ¿no? Muy pocos los salvos, pero Bolivia tiene 13 millones. Entonces mirando esto también, ¿no? Yo tenía mucha fuerza en mi corazón, ¿no? Por medio de la palabra, ¿no? Y también para estar en Santa Cruz tenía que tener esta palabra, ¿no? Y podía tener fuerza, ¿no? Y estaba muy agradecido también por ser parte de la construcción de ese salón, ¿no? Sí, un poco grande, ¿no? Tiene 30 por 27 por 15, así, ¿no? 27 por 15. Y hemos hecho, ¿no? Lo que es, y como es calor allá, ¿no? Aquí no necesita el sistema de aire. Entonces allá hemos proyectado, ¿no? Esa parte del sistema del aire, ¿no? Y así, ¿no? Un poco yo les testifico, ¿no, hermanos? Y voy a volver a leer estos dos versículos y voy a terminar. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y muchas gracias, hermano. Estoy muy feliz, ¿no? por estar aquí nuevamente con ustedes. Sí, por la gracia de Dios, los ministros, ¿no? Llegan. También podemos escuchar el testimonio y oremos a Dios, sí, por los siervos que son muy preciosos en nuestra vida. Son como nuestros padres espirituales que nos guían. Amén, hermanos. Constantemente hallando la gracia, también podemos avanzar. Hay un poco de tiempo entre los hermanos. ¿Alguien quiere testificar antes de pasar al tiempo de las presentaciones? Adelante, evangelista. Buenas noches, hermanos.
Y bueno, y estoy muy agradecido, ¿sí? Cada vez que llego aquí a La Paz me siento más libre. Me siento contento, ¿no? Por venir y también y recibir, ¿no? Lo que es el corazón, ¿no? De Dios a través de los siervos. Eso es lo que verdaderamente como y refuerza mi corazón, ¿sí? Me da nuevas fuerzas y de esa manera puedo y alcanzar, ¿no? En mi corazón como la promesa de Dios. Y Satanás siempre me engaña, ¿sí? Por los pensamientos, por la situación, pero Dios siempre tiene misericordia, ¿sí? Siempre me llama a la iglesia. Entonces de esa manera puedo venir y es una gran oportunidad, ¿no? Para poder ver cómo Dios quiere trabajar en mi vida también. Sí, y quería leer un versículo en Apocalipsis capítulo 2. El versículo 4 dice, Apocalipsis capítulo 2, verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de ti el candelero, tu candelero de su lugar, y no, si no te hubieras arrepentido. Entonces esa parte, ¿no? Como también meditaba, Dios me había dado esa gracia, ¿no? De poder llevar el candelero que es el Evangelio, ¿no? Verdaderamente como Dios ha iluminado mi corazón, pero y a través de algunas cosas como fácilmente yo quería cambiar esas cosas, ¿sí? Entonces fácilmente podía dejar, pero Dios me hablaba, ¿sí? Tú has perdido tu primer amor. Verdaderamente cuando yo dejo esa parte, siempre y Satanás trabaja bastante en mi corazón, ¿sí? Por eso entonces podía escuchar la palabra y meditaba, ¿no? Verdaderamente cuál era la causa, ¿sí? Entonces por eso este tiempo puedo agradecer a Dios. Allá en Caranavi estamos organizando, ¿no? Lo que es la marcha para Cristo, ¿sí? En coordinación con las sociedades bíblicas, y como este tiempo pensaba, ¿sí? Y hacer esta actividad será la voluntad de Dios, así pensé, ¿sí? Entonces, pero como en algunas ocasiones quería dejar, ¿no? De hacer. Entonces muchas veces pensé, esta es mi voluntad, creo, ¿sí? Mi fuerza. Pero consultando también con el siervo, entonces él me decía, sí, es importante que hagas. Entonces por eso, y con las iglesias, ¿no? Allá en Caranavi estamos organizando y preparando. Y va a ser el día 7. Entonces yo pensé invitar, ¿no? O así un ministro aparte para que participe, ¿sí? En esa marcha y comparta la palabra. ¿Sí? Pero el pastor me decía, no, usted comparte la palabra. Entonces de esa manera como me daba mucho temor en mí, ¿no? Decía, ¿cómo yo puedo compartir? ¿Sí? Siempre me pongo nervioso, ¿no? Ante las personas, etcétera. No puedo fácilmente expresar. Pero entonces recibiendo el corazón de Dios, ¿no? Como el pastor, y Dios le prepara diferentes lugares para ir a predicar. Entonces de esa forma también, ¿no? Quiero experimentar el trabajo de Dios, ¿sí? Allá en Caranavi. De esa forma estamos organizando, y los pastores de diferentes iglesias me escribían, ¿no? El día 7 justamente va a haber una competencia de bandas, dice, ¿no? Está organizando el alcalde. Entonces me preguntaban, ¿no? Si lo suspendemos o no lo suspendemos, pero ya se había hecho todas las invitaciones. De esa manera también, ¿no? Y consultando con el directorio de allá, de Iglesias Unidas, entonces ellos me decían, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esa actividad con nuestra actividad? Ya que nosotros estamos haciendo una actividad no para lucrarnos, sino para Cristo. Entonces de esa manera, ¿no? Hagamos, me dijeron, ¿no? Entonces yo también de esa manera, ¿no? Podía ver, esta es la voluntad de Dios también, ¿no? Poder hacer esa actividad. De esa manera, ¿no? Se está preparando, y bueno, les pido las oraciones, ¿no? A cada uno de ustedes también, que Dios nos dé la gracia, ¿sí? Para poder realizar esa actividad, y Dios nos permita esa gracia para poder anunciar el Evangelio, ¿sí? Aunque no es largo, pero creo que va a ser de gran bendición también para toda la provincia, ¿no? De Caranavi también. Sí, muchas gracias, sí, y les saludo de parte de los hermanos también de Caranavi.
Sí, muchas gracias. Vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Esta noche, por la gracia de Dios, se han preparado dos especiales, dos alabanzas, a cargo de hermana Carol Salinas y hermana Doris. La primera alabanza se llama Ni yo te condeno, la segunda alabanza, La gloria de Dios. Aplausos, por favor. Y te encontraron a ti en pleno acto de rebelión. Nadie de ti nunca tuvo compasión. Y tu maldad te llevó tan lejos que no pudiste huir. Pero mi amor te alcanzó y te trajo hacia mí. De rodillas humillada yo te vi. ¿Quién tira la primera piedra sobre ti? Poco a poco el pecado se exhibió, pero la gracia fue, y yo te condeno. Ya no tengas miedo, levanta tu cabeza y mira al cielo, al cielo. Los que te acusaban no pueden herirte, pues con mi sangre vine a redimirte. Y con su revestimiento inclinado en tierra vi un nuevo pacto que me justificó. En un momento limpió las tinieblas que había en mí y derribó el muro de separación. De rodillas humillada yo caí. Tú cargaste mis pecados sobre ti y tomaste mi lugar para morir. Y te escuché decir, y yo te condeno. Ya no tengas miedo, levanta tu cabeza y mira al cielo, al cielo. Los que te acusaban no pueden herirte, pues con mi sangre vine a redimirte. Yo te condeno, ya no tengas miedo, levanta tu cabeza y mira al cielo, mira al cielo. Los que te acusaban no pueden herirte, pues con mi sangre vine a redimirte. Y yo
Gracias a Dios, nos ha permitido escuchar las alabanzas, hermanos. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios, amén. Vamos a invitar a su siervo, ¿no? Pastor Andrés Lim, y juntos vamos a preparar nuestro corazón, hermanos. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, muy buenas noches, hermanos. Sí. ¿Cenaron? Muy rápido, ¿no? Cenaron. Sí, o alguien regresando va a cenar. Sí, el pastor decía, ¿no? Nosotros tenemos otra comida para nuestra alma, ¿no? Nuestro. Chay tata Dios palabranqa astawanpis ashkas qonqanqa.
distancia. Entonces preguntamos, ¿por qué así no tiene guardería cerca de su casa? Tiene, pero ¿por qué tan lejos viene hasta aquí? Entonces te explicaba, era el punto de separarse ese matrimonio por su hijo, por su bebé, por su hijo era, porque no sabía cómo va a educar su hijo. Ya aquí los hermanos tal vez tiene sus hijos, ¿no? Chiquititos, o tal vez tiene sus nietos. Aquí algunos abuelos, abuelas, ¿verdad? ¿No? Sus nietos siempre llevan, ¿no? Tal vez quiere enseñar, ya muy importante, los niños, desde niños aprende la vida de creencia. Ay, chiquitito, ¿qué vas a saber? Él todo sabe. Él también se enoja, él también enamora, él también, ¿sí? Se siente feliz, era. Él después de comer también, erupta, todo hace, hasta pedo, todo hace, chiquitito, aunque mayor, todo igualito. Todo ello también entiende. Por eso de ese niño aprende la vida de creencia, es muy importante. Entonces, como habló, como un campo, era un campo del campo, de ahí siembra era. Entonces, ahí palabra de Dios siembra, o aquí la palabra pensamiento de Satanás siembra, o deseo siembra. Depende de esa semilla, ya sus productos, su fruto, ¿no? Diferentes. Por eso desde pequeños en el corazón de nuestros hijos, ahí siembra. ¿Qué siembra? Ya, ¿qué quiere sembrar, hermanos? ¿O deseo quiere? Ya gana mucha plata, eso primero, ¿sí? Tiene que tener casa, 2, 10. Ya eso deseo, ya primero mejor era mejor. La semilla, la palabra de Dios, la fe, eso depende de eso, su vida ya totalmente ya diferente. Por eso un día pastor dijo era, ¿sí? Desde pequeños sembrando la palabra de Dios, ellos serán pequeños Jesús, era un líder, ¿sí? Pero otros niños en ese tiempo siembra a otros, tal vez también, ¿sí? Inteligencia, sabiduría, ¿no? Conocimientos del mundo también bueno, pero mucho más mejor. ¿Qué más mejor? Y palabra. Por eso nuestro niño debe traer. ¿Cuándo? Así es. Solo la hermana no me escuchó muy bien. ¿Cuándo debe traer? Sábado, los sábados. No es pequeña cosa. Tan lejos, temprano tengo que levantar. Tienen que levantarse temprano para nuestros hijos, hermanos. Lejos, no importa, ¿sí? A 1 hora, 2 horas, tienen que traer. Ese matrimonio por una auto, 1 hora de distancia. Todos los días trae. Y cambió. El punto de separarse era, que no sabe cómo va a educar. Traer era mucho más mejor. Por eso, en la mañana, 10 de la mañana, ¿qué hay? Culto de niños. ¿Cuándo? Sábado era. Estoy promocionando muy bien, ¿verdad? ¿No? Encargado de culto de niños, ¿sí? Luego, en la tarde, 3 a 5, ¿qué hay reunión? Reunión de estudiantes, en misma hora reunión de jóvenes. Entonces cada área diferentes alimentaciones, porque cada grupo tiene diferente característica, entonces sus alimentaciones también diferentes, no es igual. Por eso debe alimentarse, comer, tener, ¿sí? Luego domingo, 10 de la mañana, culto de la mañana. Luego 3 de la tarde, ya culto de la tarde era. Entonces, aunque ya especifica, ¿no? Culto de reunión de casados, jóvenes, pero alguien dice, pastor, ¿puedo participar todos? Ya, ¿puede participar todas las reuniones? ¿Puede? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Se puede. ¿Sí?
Se puede. Soy soltero, pero puedo escuchar la palabra de casa. Sí, porque mi mamá casada. Yo quiero predicar, transmitir. Mi madre casada. ¿Sí? Si quiere aprender, se puede, hermanos. Puede escuchar. Escuchando, luego esta palabra puede dar, compartir. ¿Sí? ¿Está bien, hermanos? Depende de nuestro corazón. Eso hablamos. ¿Sí? Promocionamos muy bien las reuniones en la iglesia. Fuera de esto también hay otra reunión especial, era especial. ¿Qué es especial? Reunión especial, ¿qué es? Comunión personal. ¿Ustedes hicieron comunión personal? ¿O conmigo o con mi esposa? Levante la mano. Dios mío, los que no hicieron comunión personal, ese grave problema, grave. Eso es más importante, era eso. Esa alimentación es más importante. Comunión y personal era personal. Eso directo. Ahí puede alimentarse. Entonces, en la iglesia hay hermanos, reuniones, y participen. Todos los hermanos participen. Eso no es opcional. ¿Sí? Sí o sí era. ¿Cómo debe participar, hermanos? Sí o sí. Sí o sí debe participar. Esta vez en Ushuaia, Argentina, en Ushuaia, y ahí el expositor habló. En la reunión de los ministros, Pastor Ospa compartió, dice, que compartió, escuchando que va a hablar el pastor. Entonces el pastor dice, hay una manera y crecer. ¿Qué va a crecer? Crecer el corazón de Dios era, en nuestro corazón. ¿Qué va a crecer? Corazón de Dios. Hay manera, no cualquier manera crece, dice, hay una manera. Entonces ese expositor escuchó atentamente, ¿cómo puede crecer en mi corazón, no? Este corazón de Dios. Entonces el pastor habló. Si levanta en la mañana temprano, lee la Biblia. ¿Qué hace? Ahí está cansado. ¿Está cansado? Ya, levantándose temprano, ¿qué hace? Lee la Biblia. Después, compartir la palabra. Después, compartir la palabra. Después, testificar. Luego, otra vez, compartir con los hermanos. Luego, y predicar el Evangelio. ¿Hasta cuándo? Hasta antes de dormir. Entonces ya levantándose temprano en la mañana, ¿qué hace? Lee la Biblia. Después, compartir la palabra. Después, testificar. Después, otra vez compartir, predicar el Evangelio. ¿Hasta cuándo? Antes de dormir, hasta antes de dormir. Todo el día, ¿qué hace? Leer la Biblia, compartir la palabra y testificar que Dios me ha dado la gracia. Luego también habló pastor. Sí, algunos hermanos, aunque recibió la gracia, testifican, ¿no? Cómo Dios me ayudó. Pero una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces hace mismo testimonio, se aburre. Pero mira, los hermanos, ay, otra vez ese testimonio se está haciendo ese hermano, tal vez piensa. Pero Pastor Ospak dijo era, ¿sí? Un testimonio, mismo testimonio, 10 veces, 50 veces, 100 veces, y 300 veces, 500 veces, 1000 veces, 2000 veces, creo que va a amanecer, ¿no? Hasta 10,000 veces testifica. Un testimonio. Si en mi vida Dios me ha dado su gracia, ¿hasta cuántas veces? 10,000 veces y testifica. Entonces Pastor Ospak habló, enseñó, hay una manera, ¿sí?
puede crecer el corazón de Dios en nuestro corazón. Esa manera era. Entonces, desde la mañana temprano, leer la Biblia, compartir, testificar que Dios me ha dado su gracia, me ayudó. Luego otra vez predicar el Evangelio y compartir la palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta antes de dormir era. Entonces todo el día va a estar lleno, era lleno. Su estómago estaba lleno algún día, de vez en cuando, porque churrasco y 2, 3 platos comen, ya no hay más espacio, ¿cierto? Si algunos hermanos su botoncito, ¿cierto? Y camisa su botoncito, no puede cerrar. A punto de salir su ombligo. Sí, ¿han visto? Oh, me da miedo era. Poco da fuerza, ¡puf! Y sale así, luego me golpea. Entonces me da miedo. Algunos. Ya come, ¿qué come? Bastante come. Estómago llena, no hay espacio. Pastor Spak dijo era, no hay espacio, que entre. No entra la palabra. ¿Está escuchando bien, hermanos? Ya desde la mañana temprano se levanta, ¿qué hace? Lee la Biblia, después compartir la palabra, después testificar, ¿no? Que Dios me ha dado su gracia, luego predicar el Evangelio, luego otra vez compartir, hasta antes de dormir. Entonces todo el día va a estar, dice, está lleno en nuestro corazón, por medio de el corazón de Dios, está lleno, no hay espacio. ¿Qué espacio no hay? No hay, era suplir. No se puede entrar, era nuestro deseo, nuestros pensamientos. Porque muchos hermanos, ¿sí?, no llevan esa vida. Por eso cuando ya vienen situaciones, arrastra, lleva. Pensamiento viene, lleva. Por eso sufre. Luego, miedos, sufriendo, triste. Entonces el pastor, ese expositor, escuchó atentamente. Por eso yo sufrí, dice. Siendo soy pastor, ministro, o soy hermano salvo, ¿por qué sufría? ¿Por qué mi vida sufre? ¿Por qué yo tengo odio? ¿Por qué yo tengo desesperanza era en mí? Pero escuchando esa enseñanza del pastor, se daba cuenta era. El siervo de Dios lleva otra vida, muy diferente que yo. Esa diferencia, ¿qué diferencia? Cuando se levanta temprano, leer la Biblia, compartir la palabra y testificar. ¿Hasta cuántas veces? 10 veces. 10,000 veces. ¿Así testificaron ustedes? Yo tampoco. Pero pastor así nos enseñó. Hasta antes de dormir. Entonces todo el día va a estar lleno de corazón de Dios. Entonces no puede pensar ese deseo de la carne, nuestro pensamiento, no se puede pensar a nosotros. Ese corazón de Dios va a vencer, dice, ese deseo de la carne, ese pensamientos. Por eso puede vivir, ¿sí?, con paz, tranquilamente, ¿no? Ahí vive con Dios todos los días. Amén, hermanos. Ya ustedes también aprendieron. Hay una manera. ¿Qué manera? Puede crecer el corazón de Dios en nuestro corazón. Por eso prevalece, por ese corazón de Dios, prevalece, vencerá esas tentaciones, deseo de la carne, vence. Esa vida puede llevar como el siervo de Dios. Ustedes, ¿sí?, aprendieron eso. Entonces eso ya desde mañana, aplicar era. Amén, hermanos. Entonces nadie va a llorar. Aquí luego mirando sus rostros está lleno de felicidades, alegría, ¿sí? Nadie va a estar así aquí, bien serio, ¿cierto? Bien estresado. Entonces ahí, con el corazón de Dios vive, ahí va a estar, con Dios va a caminar. Amén, todos hermanos. Hasta sueño también va a vencer, ¿sí? Hasta sueño. Si alguien
Ahora muy cansado, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué está cansado? ¿Por qué está cansado? Si llena en nuestro corazón en esa manera, ya puede vencer todas las situaciones y tentaciones. Si hay en Corea, si hay un pájaro, ¿sí? Yo busqué en diccionarios, ¿cómo se llama ese pájaro? Nombre, golondrina, la golondrina, ¿conoce? Aquí en Bolivia hay, sí, muy bonito, bonito. En Corea también hay, ese pájaro se llama golondrina. Entonces la gente ve, bonito era, muy guapos, comparando como un hombre. Este tiempo sale en el televisión los adolescentes, como BTS, ¿cómo dice a ellos? BTS, así, son hombres adolescentes, pero muy suave, ¿no? Su piel, blancos, luego parece muy elegante, guapo era, guapo. Entonces ese golondrina también, comparando como un hombre, como BTS era, BTS, bonito, guapo. Sí. Entonces ese pájaro, pero entre las personas tiene su apodo, tiene un apodo, golondrina, golondrina. ¿Sí? Golondrina es nombre de un pájaro, ¿verdad? ¿No? Para que entienda ustedes, ¿sí? Puede escuchar atentamente para que entienda, ¿sí? No echa, ¿no? Corazón, tal vez no va a entender. Entonces ese pájaro nombre es golondrina, pero entre las personas tiene apodo golondrina. ¿Quién es golondrina, sabe? En Corea hay golondrina. ¿Quién es golondrina? Es igual que BTS, guapo era, guapos, excelentes, lindos. Entonces las señoritas, ¿sí? Las mujeres cuando ve, ¿cómo se siente? Su corazón sale del corazón, sale era. Su ojo sale, porque BTS, bonito, guapo. Entonces especialmente, ¿quién? Las casadas, ¿sí? Especialmente las casadas, si le gusta ese hombre, ¿cómo se llama? Golondrina. Le gusta. Luego, cuando las casadas se acercan, ¿sí? Antes de acercarse, las casadas, ese golondrina ya sabe, corazón de casada, ella tiene interés en mí, ya sabe, él es profesional. Aquí en Bolivia también hay golondrina. Sabe, todo sabe. Ella tiene mucha plata también. Todo sabe. Se acerca. Luego, ¿qué hace? ¿Qué hace? Y conquista era. ¿Cómo conquista? Como BTS. Guapo era. Luego, ¿cómo habla? Su palabra muy excelente, hermosa era. Aunque casada, muy fea era. Una señorita recién se cayó del cielo, usted, así, luego ya habla. Sí, creo que usted no necesita comida, arroz, ¿verdad? No, usted solamente rocío nomás toma, ¿verdad? Come. Así luego ya él sabe hablar. ¿Cómo puede convencer a la casada? ¿En Bolivia hay? ¿Hay? Mucho golondrina hay. Ahí en Corea también bastante hay. Se acerca. Sabe, a ella tiene dinero, a ella tiene joyería, sabe. Luego se acerca. Luego, ¿cómo hace? Convence. Luego pide. ¿Qué pide? ¿Qué pide ese golondrina? Por favor, ¿sí? Yo necesito. Es que mi padre está enfermo. Justo no tengo dinero, yo voy a devolver, por favor. Entonces ella ya fue convencida, porque guapo era. Su apodo es golondrina. Entonces ella, su bolsillo sale, ¿qué sale? Billete. Luego, no necesita, no me devuelve, está bien nomás. Otro día me llama, no me olvide, así. Luego ese dinero usa. ¿Cómo usa? Su padre está enfermo,
Todo mentira era mentira. Es su trabajo, es su trabajo. Su trabajo hace y saca dinero, sabe. ¿Cómo se llama? Golondrina, era golondrina. Golondrina. Así no sé si bien estoy hablando bien, ¿no? O algo estoy enseñando mal, tal vez. Entonces ahí era. Entonces las casadas, luego otra vez, ¿sí? Luego, y punto de olvidar golondrina, ¿cómo sabe? Aparece otra vez. ¿Sí? Ay, casada señorita, ¿sí? Bonita, linda, mi amor, ¿sí? Ahí luego se aparece otra vez. Luego, ¿qué hace? Otra vez habla. ¿Cómo habla? Bonita era. Mientras hablando con esa golondrina, esa casada, como fuera está volando en el cielo. Soy como una angelita, era. Soy una princesa, Nunca ha saboreado. Entonces, con él hablando, se siente muy feliz. Luego, siempre, últimamente, pide. ¿Qué pide esa golondrina? Dinero pide. Entonces, esa casada, da, no da. Da era, da. Pero devuelve, no devuelve esa golondrina. Nunca. Nunca. Luego, olvidando otra vez, luego otra vez aparece. Entonces, ya sabe, ahora, ¿por qué aparece esa golondrina? ¿Por qué aparece? Por dinero. Saberá esa casa, sabiendo, ¿qué hace? Otra vez hablando, otra vez se siente muy feliz. Ay, qué bien, gracias. Si usted nomás me ama, nadie me quiere. Luego usted nomás me reconoce, otro todo me menosprecia. No se preocupa, usted siempre es mi diamante. Luego ya, si así habla. Entonces otra vez luego, últimamente, ¿qué pide? Dinero. Entonces ella da, no da. ¿Usted quiere dar, no quiere dar esa golondrina? No quiere dar, ¿verdad? No quiere dar, pero si aparece ante ustedes, usted también se va a sacar. Luego usted también va a dar. Sí, está bien, sí, está bien. Luego va a dar. Y su apodo se llama golondrina, golondrina. La vida de creencia también igual, hermanos. Esa mujer, ¿sí? Todo da, todo va a perder. Finalmente, mucha casada en Corea y se queda fracasada, divorciada, ¿sí? Porque su marido se entera. Luego divorcia, destruye su hogar por golondrina. Malo, ¿verdad? Malo. Pero esa mujer, ¿sí? Sigue. Porque hablando, escuchando de él, como fuera real, era real. Él me ama, él me reconoce. Él nomás me reconoce. Otro no me quiere. Luego, dando era todo, da dineros, su joyería, todo. Luego fracasa y golondrina. Ya dentro de la iglesia también hay. Ya dentro de la iglesia, ¿qué hay también? Golondrina hay. La vida de creencia también hay. Golondrina hay. ¿Está bien? Golondrina. Ese golondrina hay. Por eso esa noche nosotros hemos leído esa parte. Vamos a ver. Muy importante, hermanos. Aquí, segundo de Samuel, ¿no? Capítulo 15 hemos leído. Aquí sale Absalón. Rey David reinando en Israel. Él tenía su hijo, primer hijo, Amnón. ¿Sí? Porque David tenía varias esposas. Entonces Amnón de una otra esposa. Luego también Absalón, y tenía Absalón su hijo también. Luego Absalón tenía su hermana, ¿cómo se llama? Tamar. Pero Amnón enamoró mucho, mirando esa hermana de Absalón. Entonces estaba muy bonita, una señorita, princesa hermosa. Entonces Amnón comenzó a enamorar y no podía aguantar. Finalmente se enfermó. Entonces ahí, sí, recibiendo como engaño, luego y como fingiendo, y estaba
acostado en la cama, luego pide a su padre, si mi hermanita aquí está mal y viene me da comida, creo que va a sanar rápido. Entonces su padre David y habló que vaya, tu hermano mayor está enfermo y sirve. Entonces nadie estaba en el cuarto de este Amnón, cuando estaba solo dos, ese Amnón por la fuerza violó era ese hermana de Absalón. Entonces ahí luego salió era llorando. Absalón ha visto esto era. Luego dijo, sí, mi hermana, sí, ya silencio, aguanta era, sí, aguanta. Ese guardamos. Luego guardando un día, sí, ese Absalón sí, invitó a todos los hermanos, sus hermanos hasta sus padres. Entonces su padre, no queremos perjudicar, sí, porque todos podemos ir a perjudicar a usted. Entonces Absalón solamente pide que venga. ¿A quién? ¿A quién? ¿A Tamar? ¿A quién? Porque en el corazón de Absalón guardó, ¿qué guardó? Recuerda, ¿quién violó a mi hermana? ¿Quién? Amnón era Amnón. Él quería matar, tenía ese rencor. Por eso pidió, entonces solamente Amnón nomás y visita, ven a mi fiesta, suficiente. Y papá David y permitió que vaya. Entonces Amnón vino, ¿cierto, no? Entonces ahí murió, ahí mató, ¿sí? Después de matar a su hermano Amnón, Absalón escapó. Entonces viviendo de otros lugares, David siendo padre, sufría era, quería ver, aunque mató ese mi hijo y a otro hijo, ¿no? Pero David sí quería ver, extrañaba mucho porque su hijo era. Entonces otra vez Absalón volvió era a Israel, luego con su padre David, otra vez reconciliaron, ¿sí? Abrazando, besando, ya está bien, ya pasó, Amnón ya murió, luego ya pasó mucho tiempo, olvidamos. Ahí luego ya se quedó era. Ya, ¿está bien hasta aquí? ¿Puede entender? Luego empieza capítulo 15, hoy hemos leído esta noche. ¿Está bien todos? ¿Puede entender? Ya, 15, capítulo 15, luego empieza. 15, ¿cómo empieza? Versículo 1, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él era. Ya Absalón, ¿qué está haciendo ahora? Ya calmando la situación, ¿verdad? ¿No? Sí, entonces él está, ¿qué está haciendo? Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él era. Está preparando era. Para él, ¿qué prepara? ¿Qué preparó? Carros, caballos, 50 hombres. Luego ya versículo 2, vamos a ver. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y al cualquiera que tenía pleito y venía a la rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. ¿Ya qué hace? Preparando caballos, carros, luego 50 hombres. Luego en la mañana temprano se levanta, luego y ya prepara, están esperando en la puerta. Luego ¿qué hace? Algunos pueblos de Israel vienen, ¿sí? Ante a la rey, ¿no? ¿Sí? Aquí leyendo, cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio. Entonces cualquier persona, pueblo de Israel, necesita el rey escuchando esas situaciones, luego, ¿cómo dice? Dar juicio dar juicios, solucionar, ordenar esas situaciones. Pero ante la puerta espera. ¿Quién espera? Absalón espera. Luego, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué hace? ¿Quién eres tú? ¿De dónde?
Sí, preguntando era. Luego versículo ya 3, vamos a ver. Ya, versículo 3 tiene, hermanos. Ya vamos a ver Absalón, ¿qué está haciendo? Ya, versículo 3, ya los hermanos juntos, podemos leer, ustedes juntos. Ya, 1, 2 y 3. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas. Ya, ¿qué habla Absalón? Porque cualquier persona que viene, ¿no?, por pleito o algunas situaciones, venía a la rey a juicio. Pero ahí esperando en la puerta Absalón, luego y pregunta: ¿quién eres usted? ¿De dónde? Luego, versículo 3 leyendo, ¿qué dice? Tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Era hablando, era escucha, ¿qué situaciones tiene? ¿Qué problema? ¿Qué pleito hizo? Tus palabras buenas. ¿Qué quiere decir, hermano? Tus palabras buenas y justas, ¿qué quiere decir? No, tú tienes razón, tú hiciste bien. Sí, ¿verdad, hermano? ¿Entiende bien esa parte? Tú tienes razón. Tú hiciste bien. Tú tienes razón. Luego, así, ya hablando, luego versículo 4, y decía Absalón, ya otra vez habla: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? ¿De qué está hablando? Sí, cualquier persona que tiene pleito o negocio, ¿qué quiere decir? Entre hermanos, entre personas, un pleito. También negocio, ¿qué quiere decir negocio? Entre personas, negocia, presta dinero, luego no devuelve. Y también entre personas negocia, injusto era. Entonces ya entre dos no se puede solucionar. Entonces, y llega, ¿qué llega? Sí, llega, pensamientos, sufrimientos, luego también estrés, ¿verdad? Entonces ya no se puede solucionar, por eso ya viene. Entonces, ¿qué dice Absalón? Yo voy a dar, ¿qué voy a dar? ¿Qué quiere decir? Yo voy a solucionar, voy a ayudarte, dice, ayudar, para a usted. Luego versículo 5, ya 5 también vamos a leer juntos. ¿Está bien, hermanos? Sí. Ya versículo 5 juntos vamos a leer 1, 2, 3. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano, lo tomaba. Luego alguien si quiere ¿cómo se llama? Quiere inclinarse, ¿no?, a Absalón. Pero Absalón, ¿qué hace? Sí, quiere inclinarse. ¿Qué quiere decir? Quiere respetar, ¿verdad? ¿No? Quiere respetar. Entonces Absalón extiende su mano. ¿Por qué extiende su mano? Aquí dice, ¿no? Ya aquí vamos a ver. Absalón extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. ¿Y qué quiere decir? Alguien quiere inclinarse, respetar. ¿Ante quién va a respetar? Inclinando su cuerpo. Normalmente, ¿ante quién ya ustedes así inclina? ¿Ante su hijo así inclina? ¿Ante quién? Mayor era mayor, inclina. Entonces la gente considera a Absalón como mayor, más superior, como mi jefe. Pero Absalón, ¿qué hace? Extiende su mano. No. Luego toma, luego levanta, ¿qué hace? Besa, abrazando, besa. Ya no necesario era. ¿Qué quiere decir? Somos igual. Somos igual. No es necesario inclinar.
Entonces, ¿cómo ve ese Absalón, su actitud? ¿Cómo ve? Muy humilde era, muy humilde. ¿Sí? Ya vamos a ver, ¿no? Él prepara, era carros, caballos, 50 hombres. Luego en la mañana temprano espera. ¿En dónde espera? La puerta. ¿Por qué temprano espera? En la mañana, de la mañana. Ya, ¿por qué espera en la mañana? No quiere perder ni uno, todo, desde temprano, desde primero que llega, todo él quiere agarrar, ¿cierto? Y hablar temprano. Tarde llega alguien, ya pasaron. Luego es la tarde, con flojo, ¿cierto? Llega. Entonces alguien ya pasaron. ¿A dónde pasaron? A la rey. Antes de llegar a la ley, Absalón, ¿qué hace? Quiere agarrar todos. Luego, ¿qué hace? Habla bonito. Tú tienes razón. Tu palabra buena, justa. Luego voy a ayudarte. No inclina, somos igual. Aparentemente muy humilde. ¿Sí? Entonces, Absalón, a través de esa actitud, esa manera, vamos a ver el versículo 6, el versículo 6 voy a leer, ¿ya? Entonces, Absalón, ¿por qué ya esa manera hace? Vamos a ver el versículo 6. ¿Encontraron 6? Ya voy a leer, hermano, escuchen. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían a la rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Ya, Absalón, ¿por qué hace estas cosas? Roba. Dinero roba, joyería roba, materiales roba. Él roba era. ¿Qué roba? Roba sus corazones, ¿sí? También Génesis vamos a buscar, ¿sí? Ya los hermanos tienen ustedes Génesis capítulo 10. Voy a leer poco rápido, hermano. Génesis capítulo 10, el versículo 8. Génesis capítulo 10, 8 voy a leer. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, dice. Ya aquí Nimrod es, ¿sí? ¿Cómo explica sobre él Nimrod? El versículo 8, leyendo primer, poderoso en la tierra era. Ya, primer poderoso, ¿qué quiere decir? Líder. ¿Cómo guía? Reina era. Guiando las personas, levanta una nación, un país grande, poderoso. ¿Cómo se llama? Nimrod. Su apodo, ¿cómo está escrito aquí? Su apodo, cazador vigoroso. Ya, ¿usted quién es cazador, hermanos? Se va al monte, luego caza animales. Es cazador, ¿verdad, no? ¿O está mal? Cazador, ¿no? Animales, ¿verdad, no? Pero ¿por qué ese hombre tiene ese apodo, cazador? ¿Él caza animales? El hombre, corazones. Él igualito que como Absalón era. Gana, roba corazones. Luego se junta, ¿sí? Poderoso era. Luego hace una nación, país grandes. Luego capítulo 11 entra, sale era. Finalmente es en Nimrod, Elios. Su barrio es, ¿cómo se llama? Sinar era Sinar. ¿Sí? ¿En dónde levantó Torre de Babel?
En Sinar era Sinar. Entonces, finalmente ellos levantando Torre de Babel, luego ¿qué hace? Y era contra Jehová. Pues Jehová y bajó, luego destruyó, ¿verdad? ¿No? Hizo, si todos, ¿cómo se llama? Dispersieron, ¿no? Todas partes. Entonces aquí también Absalón, esta noche nosotros hemos leyendo Absalón. Porque él hace, finalmente leyendo el versículo 6, ¿sí? De esta manera hacía con todos los israelitas que venían a la rey a juicios. Ya pueblo de Israel querían venir a la rey David, quería escuchar del rey David, de Israel. Pero antes de llegar el rey David, Absalón ahí esperaba. Luego, ¿qué hace? Todo lo que viene a encontrar a la rey David, Absalón roba. ¿En qué manera roba? ¿En qué manera roba sus corazones? Tú tienes razón, tu palabra buena, tu palabra justa, yo ayudarte. Luego también como humildemente, luego finalmente robando todos los corazones de israelitas. Luego ya versículo, aquí está el versículo. Versículo, vamos a ver. Ya 12, último versículo hemos leído, ¿no? Ya 12, vamos a ver. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita y consejero de David de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Finalmente todo Israel, ¿sí? Siguieron. ¿A quién siguieron? Absalón. Absalón, todos corazones de israelitas robando. ¿Qué hace ahora? ¿Qué hace? Contra rey, quiere matar ahora, traicionando a su padre, quiere expulsar del palacio, conquistar ese lugar, o matar a su padre. Ya esa noche nosotros hablamos. En la iglesia también nosotros, después de recibir la salvación, hermanos, ya aquí, llevando la vida de creencia, en nuestra vida también, igualito era Absalón. Absalón es la sombra, era la sombra de ¿quién es? ¿Quién es? Absalón, sombra de quién? A golondrina, ¿sí? Sí, claro, escuchó muy bien, ¿sí? Escuchó muy bien, ¿sí? Absalón es Satanás, era Satanás, sombra de Satanás. ¿Cómo hace, cómo engaña a nosotros? Satanás, como Absalón, ¿qué hace? Tú tienes razón, tu palabra es buena, justa. Hermano, en la iglesia usted también. Tal vez ve en la iglesia, ¿sí? Nosotros queremos avanzar por la fe. Luego también queremos servir, este es el evangelio. Esa es nuestra vida. Mientras sirviendo el evangelio, acompañando, sí, la iglesia, también el siervo, ahí Dios también acompaña. Sí o sí va a bendecir. Pero Satanás no hace acompañar a la iglesia, al siervo. ¿En qué manera Satanás? Igualito a Absalón. ¿Qué hace? Él no duerme. ¿Sí? Luego espera. ¿En dónde espera? En tu puerta. No está hablando su puerta de la casa, en su corazón. Hay puerta del corazón. Espera, luego ¿qué dice? Luego ¿qué dice? Ay, hoy día miércoles será, trabajando duro en la casa.
por internet, puede escuchar, ver. Entonces, Absalón, ¿qué dirá? ¿Qué dirá? Tu palabra buena, tu palabra justa. ¿Por qué así iglesia, siervo, exagera era? Porque así cada cosa así hace, exagera era. Entonces Absalón, ¿qué dirá? ¿Qué dirá? Tu palabra buena era, buena. Hermanos, sí, aquí en nuestro corazón surge cuando iglesia quiere avanzar el evangelio. ¿Cómo hablamos? Jacobi ya casi está normalizando. Entonces venir a escuchar la palabra, eso ayuda para nuestra vida de creencia. Pero ¿qué dice? ¿Qué surge? ¿Qué surge? Ay, todo el mes venir. Una vez necesita descansar. ¿Sí o no, hermanos? ¿Surge o no surge? Surge. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué responde? ¿Qué responde en su corazón? Tu palabra buena, dice. Tu palabra justa. Tú tienes razón. Luego, jamás niega. Todo lo que surge en nuestro corazón, ya, usted escucha bien, ¿sí? Todo lo que surge, ustedes ve, ¿sí? No niega, ¿sí? ¿Qué dice? Tú tienes razón. ¿Por qué enoja? Tú tienes razón, ¿sí? Puede enojarse. Aunque contra iglesia, aunque contra se habla, tú tienes razón, porque hiciste mal así, eso hizo así, me dañó, me hirió, tiene razón. Luego, ¿qué hace? Absalón jamás niega, tú estás mal, ¿cómo está hablando así? ¿Cómo actúa? No habla Absalón. Absalón, ¿cómo habla? Hiciste bien, hizo bien, tiene razón, hágalo. Luego, ¿qué hace? Absalón, ¿qué hizo, hermanos? Robó, finalmente roba. Robando, ¿qué hace? Se une con Absalón, se une. Todo pueblo de Israel se unieron. ¿Con David? ¿Con David se unieron? No era. Es muy raro, hermanos. Debería unirse con David. David es siervo de Dios. David es Dios, rey, que ama al pueblo, protege al pueblo. Debería unirse con David. Pero el pueblo de Israel, muy raro. ¿Con quién se unieron? Con Absalón. Luego, ¿qué hace? Contra David. Quiere matar. Hermano, en la iglesia también. ¿Cómo hablamos después de recibir la salvación? Nosotros, ve. Escuchamos la palabra. Muchas veces hablamos, ¿verdad? ¿No? ¿Qué escuchamos? No confiar. ¿Quién? En nosotros, no confiar no confiar. Entonces hay entre matrimonios, también negocios en nuestra vida, recordando bien, hermanos. Todo lo que yo hago, también todo lo que yo pienso, ese Absalón no niega. Luego responde. ¿Cómo responde? Tú tienes razón, tú hiciste bien. Si mientras escuchando, descansa en la casa. Mientras escuchando, luego ¿qué hará? Aleja de la iglesia. Vivirá carnalmente, cometiendo pecados, quejándose, murmurando. ¿Por qué así era? ¿Por qué esa iglesia? ¿Por qué ese diácono? ¿Por qué así es? ¿Por qué así exagera? Otra vez. Luego también, ¿qué surge aún así hablando, poniendo en el corazón? ¿Qué surge? Ese Absalón en el corazón, ¿qué dice? Tú tienes razón, razón.
Tú tienes razón. Como domingo en la tarde hablamos. Matrimonio muy importante, hermanos, matrimonios. Creo que escuchando la educación de familia, mi esposa da. Entonces, ¿cómo educa a nuestros hijos? ¿Escucharon? ¿Cómo educa a nuestros hijos? ¿Escucharon? Debe mostrar ante nuestros hijos. ¿Qué debe mostrar? El padre, la madre, unidos. Unidos. Eso mostrar. Por eso, ante nuestros hijos, mejor era no mostrar que está peleando, gritando, insultando, no mostrar. Si quiere pelear, mejor era. ¿En dónde pelear? Después de dormir, hijos, o otro lado. De ahí tal vez mejor, pero ante nuestros hijos, mejor no mostrar. Peleando o así discutiendo. Luego, aunque ya, está mal mi esposa, tal vez, ¿no? ¿Sí? Pero ante nuestros hijos, ¿cómo debe hacer? Debe mostrar, ¿qué debe mostrar? Unidos. ¿Sí? Ya, hijo, mira, tu mamá es muy buena, muy inteligente, muy sabia, me ayuda bien. Luego hablando, entonces los hijos entienden, se queda en su corazón. ¿Qué se queda? Papá y mamá son mismo. Entonces preguntando a papá, preguntando a mamá, va a responder. ¿Qué va a responder? Mismo. ¿Sí? Pero no muestra la mayoría, no muestra diferente. Entonces el niño ve, ¿qué ve? ¿Quién es más poderoso? Y padre, madre, ¿quién es más poderoso? Claro, cada matrimonio es diferente, ¿no? Algún matrimonio, padre más poderoso. Algún otro matrimonio, madre más poderoso. Entonces, hijos, obedece. ¿A quién? Más poderoso no más obedece. Otros, ni siquiera ve, ni siquiera responde. Porque aquí poderoso era, depende de él. ¿Qué quiere decir? Enseña era. A través de esas cosas, enseña a nuestros hijos. Se queda en el corazón de nuestro hijo. ¿Qué se queda? ¿Qué se queda? Da fuerza contra padre, madre. Es muy importante, hermano, eso. Eso es muy importante era. Entonces ahí educación para la familia, escuchando. Yo también aprendí, ¿sí? A través de esa conferencia, escuchando. Aunque eso quiero hacer, pero también, si cuando surge enojo, difícil era aguantar. Pero para nuestros hijos necesitar eso, unos, estas cosas. Ya, ¿qué quiero hablar esa noche, verdad, no? Sí, ¿qué era esa noche como Absalom, no? Sobre Absalom y hablamos. Absalom es un cazador muy especial. No está robando dinero, no está robando materiales. ¿Qué está robando? Corazón. Robando, se une con Absalom. Luego contra rey David hace. Ahí su vida destruyera. En la iglesia también igual, hermanos. Satanás también espera. ¿Sí? Espera a ustedes. Antes de ir. Antes de pasar a quién. Antes de pasar a quién. A Dios. A siervo. A hermano que tiene corazón de Dios. Espera. Si vaya, luego conversa con rey, ¿qué pasaría? Con rey va a unirse. ¿Sí? Pero antes de ir, ahí sí os espera. Luego, ya da. ¿Qué da? Tú tienes razón. Sí, está bien, puede enojarse. Enoja. Sí, así, escuchando, ¿cómo no va a enojar? Enoja. Ira, golpea, luego ya así. Luego también, ¿por qué duerme? Absalom, cansado, ¿verdad, diácono? ¿Trabajaste bien hoy día? Sí, tú tienes razón. Tú tienes razón. Hay
todo ellos acepta. Aceptando, ya se reúne. ¿Con quién se reúne? Con Satanás. Luego contra Dios, contra iglesia, contra siervo. Pero no se da cuenta. ¿Sí? No se da cuenta. Por eso es muy importante, hermanos. Sí, aprendiendo, luego llevando la vida de creencias, negar era negar. Por eso dice, no confiar en mí mismo, no confiar era. Luego sí o sí, confirmar, escuchar. Yo escucharé la guía de Dios, la palabra de Dios. Una palabra vamos a ver, si ustedes tienen la Biblia. Salmos capítulo 11. Salmos capítulo 11 tiene. El versículo 1, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte, cual y ave? Ya aquí en el versículo 1 leyendo, ese ave, ¿en dónde está ahora, hermanos? ¿En dónde está? No, versículo 1 leyendo, en Jehová dice, ¿no? En Jehová he confiado era. Por eso en Jehová está ahí, confiando en Jehová, aquí más seguro. En Jehová más seguro aquí. Ahí estaba. Pero ¿cómo engaña? ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte, cual ave? Luego, porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de mis corazones. Entonces aquí malo sale, ¿verdad? ¿No? Sí, entonces da, ¿qué da? Razones, ¿cierto? Engaña. Hay como donde en el monte es más seguro, era seguro. Ya una pregunta, hermanos. En Jehová o en el monte, ¿en dónde más seguro ese ave? ¿Por qué Jehová? Jehová, ¿cómo va a cuidar ese ave? Ese ave, ¿en dónde más seguro? En el monte, era monte, árboles, bosque, ahí no se ve nada, esconde. Ahí nunca va a buscar, ¿verdad? ¿No? Amén. Los pájaros, ¿en dónde esconde, hermanos? En el monte, en el bosque. Por eso está hablando allá, vaya mejor en el bosque, en el monte. Ya otra vez, hermanos, en Jehová, ¿sí? O en el monte, para ese ave, ¿en dónde más seguro? ¿A usted eso cree, hermanos? ¿Eso más seguro, Sí, eso cree. No va a vivir así, hermanos. Dice, era, en el mundo hay, vaya, mundo, hay más seguro, era. Mundo más seguro allá. Hay profesionalidad, trabaja, gana, dinero. Hay más seguro, hay seguro. En Jehová no hay. ¿Qué da? ¿En dónde más seguro, hermanos? No creo. No creo. Si cree en Jehová, no va a vivir así. Aquí Satanás engaña. Necesito comer, necesito vivir, necesito esto. Leyendo la Biblia, predicando el Evangelio, ¿quién va a dar? Tiene razón, dice. Tu palabra, buena. Tu palabra, perfecta. Tiene razón. Vaya. Allá más seguro. Luego, ahí escapa. Si sale de Jehová, ¿qué espera?
Saliendo de la iglesia, ¿qué espera, hermanos? Felicidad espera, riqueza espera. Por eso rápido sale de la iglesia, culto de domingo terminando, rápido escapa. Entonces, ¿qué dejó allá? Afuera, o oro escondió, el oro dejó, o churrasco dejó allá. No sé, ¿por qué tan rápido? En Jehová hay seguro, más seguro. Por eso Dios dijo, hermanos, sí, según nuestros puntos de vista, también según nuestros pensamientos, parece bueno era. Eso más rápido puede solucionar. Para mí, mejor vivir para mi manera, confiando en mí. Confiando en mí, nadie confía en otro. Sí, eso parece más seguro era este mundo. Luego yo echando, no dañando a otra persona, yo recto, trabajando, viviendo bien, eso mejor ya piensa la mayoría. ¿Es correcto, hermanos? ¿Es correcto? Sí, vamos a buscar, luego terminamos, ¿no? Solo un versículo más. Usted tiene el libro de Proverbios capítulo 14, el versículo 12. El libro de Proverbios capítulo 14, el versículo 12. Si encontraron, podemos leer juntos, todos. ¿Ya encontraron, hermanos? Ya juntos vamos a leer 1, 2 y 3. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ya, aparentemente era, yo confiando en mi manera, luego mi sabiduría, eso más bueno era, parece más bueno, eso me ayuda. Engañando a otra persona a ganar dineros. Luego, ¿qué hace? ¿Sí? Fácilmente ganando mucho dinero, ahí puede vivir mejor vida. Como todo el día duro trabajando, ¿cuándo va a juntar dinero? Esa vida no hay, era. Aparentemente mi manera, ese de pensar, recto era, derecho. Pero según la Biblia, ¿qué dice, hermanos? Ese camino es de muerto espera, muerto. Pastor Span nos dijo, trabajar duro. ¿Cómo tiene que trabajar? Duro. ¿Usted quiere trabajar duro? Más o menos nomás trabaja, ¿no? O jugar todo el día, disfrutando, luego ganar dinero, eso quiere. Ya, hoy día no trabajé nada, pero me dio sueldo, genial, eso tal vez. Pero pastor no se enseñó. ¿Qué enseñó? Trabajar duro. Luego recibir sueldo poco o mucho. Recibir sueldo poco y mucho. Poco. Trabajar duro, luego recibir poco dinero. Eso no se enseñó. Nosotros escuchando, nosotros al revés era. Trabajar poco, luego ganar mucha plata. Eso queremos. Todo lo que gana en esa manera, su vida muerta. ¿Sí? Todo. Muy bíblico, hermanos. Por eso usted tal vez temprano se levanta, trabaja duro. Pastor se levanta, lee la Biblia, compartir, predicar. ¿Hasta cuándo? Hasta antes de dormir. ¿Cómo duerme? Como muerto duerme. Olvida todo era. Olvida todo. Luego ya despierta era. Con muchas felicidades. Esa vida no se enseñó, pero nuestro corazón muy alto era alto. No tenemos oído, por eso menospreciamos. ¿Qué voz escuchamos? Absalom era.
Absalón, ¿cómo así? Mejor era trabajar poco, luego ganar mucha plata. Luego, ¿cómo vivir para el Evangelio? Viviendo para el Evangelio, ¿qué da? Entonces así surge el pensamiento. ¿Cómo todo el día va a ir a reunión? Lunes, pastor dice que lunes casada, martes casado, miércoles culto, jueves reunión de guía, el viernes reunión zona. ¡Ay, demasiado comunista era! ¿Cuándo va a descansar? Entonces, vive nomás, vive en la iglesia nomás. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿No? Y surge, no surge. Surge. ¿Y qué dice? Absalón, ¿qué dice? Tu palabra buena, buena. Tu palabra justa. Luego todo roba, ustedes roba. ¿Sí? Sus corazones todo roba. Luego se une. Absalón. Luego vamos a matar, era matar. Nuestro rey David, el maldito era. El maldito, matamos. Matamos así luego. Luego su vida ahí fracasa. Finalmente Absalón muere, ¿verdad, hermanos? Muere siendo hijo, propio hijo era de David. Luego cometió gran pecado, era contra su padre. Pero el padre tiene amor, aceptó. Pero ese Absalón, ¿pero qué hace? Contra. Sigue, quiere matar a su padre. Y ahí los pueblos de Israel sí encuentran ese corazón de David, rey. ¿Cómo va a vivir? Encontrando el corazón de rey David. Los pueblos de Israel, ¿cómo va a vivir? Sí, nuestro David rey, protegiendo bien a nosotros. Tiene amor hacia nosotros. Luego con David uniendo, va a tener mucha alegría. Agradeciendo, va a servir, vivir juntos. Hermanos, sí, tal vez nosotros ve nuestra manera, nuestros caminos, derecho, aparentemente, pero no es derecho. ¿Sí? Nuestro camino, según la Biblia, espera. En el fin, ¿qué espera? ¿Qué espera, hermanos? ¿Qué espera? Hermana también igual, ¿sí o no? Surge, ¿sí? Me equivoqué. Ay, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué ellos no me quieren, cierto? Entonces, ¿qué dice? Tú tienes razón, odia a ellos, odia a ellos malo, Luego, ¿qué vida lleva? Sufre. Muchos matrimonios se casaron. ¿Cómo se casaron? Casaron era. ¿Sí? Usted es mi amor, usted también. Pero muy raro era. Debería vivir felizmente. Pero Satanás, ¿qué da? Tú tienes razón. Carácter feo es. ¿Por qué me casé con esa mujer? Esa mujer me frega era. Y todo lo que surge, Satanás, ¿qué dice a Absalón? Tu palabra buena, dice. Buena. Se unirá con Satanás, hermanos. La vida de creencia. Por eso dice que ya negar era, no confiar. Amén, hermanos. Luego aún no me parece bien la guía de Dios, de la iglesia. Tal vez la guía de cielo muy diferente. Pero no voy a confiar. Mejor la guía de Dios. ¿Sí? Con la iglesia yo acompañaré. Tal vez va a fracasar, parece. No, ¿sí? Ese es mi punto de vista era. Yo acompañaré a la iglesia con Dios. Con el evangelio moriré. Luego caminando, Dios todo va a bendecir. Amén, hermanos. Sí, hermanos. Sí, hay cultos, reuniones presenciales,
Todavía muchos hermanos, ¿sí?, no vienen, tampoco participan. ¿Por qué? Sus trabajos, negocios. Entendemos, pero más importante es esas reuniones. A través de reuniones, escuchando testimonio, palabras, entonces llena. ¿Qué llena? En nuestro corazón llena. Ese corazón de Dios vence nuestros pensamientos, también deseo de la carne. Esa noche hasta aquí nosotros compartimos, orando, terminamos. Perdón, hoy día es culto de miércoles, ¿no? Culto de miércoles. Entonces, yo primero, importante, nomás voy a anunciar, ¿no? Luego voy a orar, luego el presentador, poco más detalle, ¿no? Puede avisar. Entonces, primero, nosotros decidimos ofrenda decidida, el terreno Achachicala, ¿no? Entonces, en Argentina también mostré los pastores, Pastor Gabriel Kim, ¿no?, como encargado general de Sudamérica. Mostrando, expliqué, entonces me preguntó, ¿cuánto cuesta? Últimamente el dueño nos pidió, ya no quiere bajar más, $1.150.000. Luego, 30% paga, como unos 340.000, ¿no? Pagando, ahí podemos hacer contratos. Luego el resto, eso dentro de un año podemos pagar. Luego mostramos fotos. Entonces, primer edificio, donde ingresa. Segundo edificio. Tercer edificio. El último lugar, ¿qué hay más? Terreno vacío es. Luego vio el segundo edificio, no hay columna. Guay, no hay columna, Sí, esa empresa es de imprenta, pero su máquina pesada, por eso sin columna su estructura muy gruesa. Entonces no necesita, ¿no?, modificar mucho, poco, ¿no? Entonces mirando, eso está bien, sí o sí tiene que comprar, dice, sí o sí, porque un terreno vacío compra, luego hay sí para construir otro costo, otro. Entonces, cuando yo estaba en Santa Cruz, ese terreno, ¿no?, 4.300 metros cuadrados. Entonces, el superficie es de más o menos 800 metros cuadrados para 1.000 personas. Diseñamos, ¿sí?, tercer pisos. Entonces, en esa superficie, 3 pisos, como 10 años atrás, calculamos material medio. Y pregunté a un hermano que trabaja, ¿no?, de la construcción, ¿cuánto sale, sabe? ¿Cuánto presupuesto? 10 años atrás. Ese hermano, no sé, me mintió, no sé muy bien, pero confiando, ¿no?, porque hermano, me dijo, mínimo, mano de obra no incluye. Nosotros, hermano, trabaja, no incluye mínimo $500.000 hasta $700.000. ¿Sí? Ese para 1.000 personas. Luego 3 pisos. Entonces ahí es el lugar ya, edificio ya, y tenemos. Solo si necesita modificar. Entonces ahí, entonces pastor también, ¿sí?, vio, muy bien eso podemos comprar por la fe. Entonces ahí recibiendo, ¿no?, corazón, creo que no es de pastor. ¿De quién entonces? Yo esperaba, Andrés, no compra, muy caro era, pero ¿qué dice? Buenísimo, compra sí o sí, dice. Eso no es de pastor, de Dios era, Dios mismo, ¿no?, a través de pastor. Por eso, ese lugar nosotros hicimos, ¿no?, ofrenda decidida. Primero como 30 hermanos participaron, pero nuevamente, ¿no?, haciendo recordar, como ahora como 90. Hermano total, todo, ¿no? Poco a poco está decidiendo y participando. Poco después, ya 100, después 200, después 300, después 500, hasta niño, todo va a decidir, ¿sí?, por la fe, ¿sí? No tengo, ¿cierto? Niño no tiene trabajo, ¿verdad?, ¿no? Pero mi papá va a pagar, tiene buena fe. Mi papá, ¿quién? Dios era Dios.
Porque mirando Padre físico, si no hay, pues mi Padre. Todo. Luego muy aparte, también aporte cada día, 100 bolivianos, 50 bolivianos. Entonces cuando nosotros los diáconos, los como obreros, hablamos, sacamos esa opción, idea. Entonces surgía escuchando. ¿Qué surgía? ¿Quién va a hacer? Ese primero surge. ¿Quién va a hacer? Nadie va a hacer. Luego todo va a retirar de la iglesia La Paz. Luego va a congregar Asamblea de Dios o Pentecostal. Ahí va a participar. Así surge el pensamiento. Pero eso real o no es real. Ese pensamiento no es de Dios. Si Dios trabaja, ¿por qué no puede hacer? No puede. No voy a confiar. Mejor Dios. Con Dios. Dios sí o sí va a trabajar. Luego con diáconos, obreros, decidimos, esperamos. Ante Dios esperamos. Luego eso informamos. Entonces ahora casi 100 hermanos ya decidieron. Luego aporte también, ya hermano está aportando. Fuera de ofrenda decidida por la fe, ese diariamente, que según su capacidad. Ese juntando, entonces nosotros fin de septiembre, así planeamos, hacer contrato 30%. Entonces ahí también diaconisa, Marta, llamó. El dueño justo de ese lugar llamó, dice. Entonces, ¿va a comprar? No va a comprar. Entonces, si estamos juntando dinero, espera. ¿Se va a comprar? No va a comprar, hermanos. ¿Usted va a comprar? Eso compraremos. Poco espera. Entonces ese dueño habló, hablando con mi madre, mi familia, creo que eso, mucho dinero para ustedes. Entonces decidimos rebajar, dice. Entonces un monto, rebajó poco, 1.100.000. Nosotros no pedimos, ¿verdad? El dueño mismo se rebajó, llamándose. Entonces, ¿cuándo va a hacer contrato? Esa está preguntando. Entonces nosotros ahora estamos juntando, orando a Dios. Pues eso primero, los hermanos pueden orar. Cada hermano, eso es más importante ese lugar ahora. ¿Sí? Entonces eso orando, pedimos. Luego también, que era la gira de cantata navideña, desde 14 de septiembre hasta como 14 de octubre, gira en Estados Unidos. En esta vez mi persona también participaré, staff. Entonces pido oraciones. También acá los hermanos, entre los hermanos quieren hacer tour, quiere hacer y pueden hacer. Todas las informaciones informaremos a los grupos. Por eso pueden pasear de diferentes ciudades de Estados Unidos, luego en la noche participar cantata navideña. Ese los hermanos pueden hacer. Luego también Iglesia Cochabamba, si ya compró terreno, poco falta. Entre los hermanos también, y pueden orar y también ofrendar para Iglesia Cochabamba. Sí, entonces esa ofrenda usaremos para Iglesia Cochabamba. Luego la familia de misionero Esteban, ¿sí? Entonces estaba en México como copastor. Entonces el día 5 de septiembre va a llegar a la iglesia Santa Cruz Centros. Entonces ahí su familia va a quedar, va a servir el evangelio con nosotros. Entonces justo también va a llegar el pastor Gabriel Kim de Argentina, luego anciano Belgar. Entonces los ministros de Bolivia también queremos aprovechar, tener comunión, escuchar la palabra. Entonces ahí reuniremos. Entonces los hermanos también pueden orar. Luego seminarista Jorge, ¿conoce el seminario Jorge? Con hermana Marisabel, el sábado va a casarse, ¿sí? En Palma Verde, Iglesia Santa Cruz. Escuchando, ellos faltan muchas cosas, pero por la fe, recibiendo la guía de la iglesia, está avanzando. Entonces para ese matrimonio también, para que sirva después de casarse, servir, el evangelio, pueden orar. Sí, está bien hasta aquí, ¿sí? Yo hablé. Entonces el presentador, voy a orar primero, luego el presentador poco más va a
y avisar, anunciar. ¿Sí? Luego, 2 en 2 pueden orar, hermanos. Sí, voy a orar primero. Dios Padre, esta noche escuchamos sobre Absalón. Y aún halló el amor de su padre, rey David. Debería morir, era como matando a su hermano Amnón. Pero como su padre David, amándose, dando su gracia, regresó otra vez a Israel. Pero Absalón preparando era para él mismo, para sí mismos, y caballos, carros, los hombres. Luego en la mañana tempranos, toda la persona que viene al rey David, él esperando, luego roba era sus corazones, dando sus razones, tu palabra buena, tú tienes razón. Luego robando sus corazones, finalmente se unieron con Absalón, luego contra rey David. Si hubiera reunido con el corazón de David, pueblo de Israel vivirían felizmente, agradeciendo hacia el rey David. Dios Padre, nosotros también después de recibir la salvación y acompañando a la iglesia, estando escuchando la palabra, ahí surge tantas ideas, nuestras maneras, también nuestros pensamientos. Satanás también, igualito que como Absalón, dando razonamientos, si tú tienes razón. Por eso puede enojarse, puede hacer así, luego ahí robando nuestros corazones y se une finalmente con Satanás. Luego Satanás usa era contra la iglesia, contra Dios. Dios Padre, esta noche en verdad nosotros no confiamos nada, de nosotros solamente la muerte, desechando y botando nuestras maneras, nuestros propios caminos, nuestros pensamientos. Solamente recibiremos, creemos la palabra de Dios, la guía de la iglesia. Ahí Dios va a bendecir, va a ver la obra de Dios. Nosotros necesitamos muchos hermanos, en verdad, están alejados, más que todos, situaciones, también tentaciones, deseo de las carnes. Pero Dios Padre, Dios ama a todas las personas, nuevamente nosotros, llevando ese el evangelio, la palabra de Dios. Entonces otra vez, todos los hermanos regresando hacia Dios, uniendo con Dios, viviremos para el evangelio. Ahí nuestro país, nuestra ciudad, la paz será y bendiciones. Dios Padre, también necesitamos ese terreno, comprar. Aún nuestro punto de vista se ve un precio muy alto, tal vez difícil. Eso negaremos, votaremos. Dios ayuda, ¿por qué no va a solucionar? ¿Por qué no va a solucionar? Confiando en Dios, ahí nosotros avanzaremos. Esta noche cada uno de nosotros orando a Dios, Dios va a escuchar, sí o sí va a escuchar, luego va a ver tu gracia. Esta noche agradecemos y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Si esta noche terminamos entonces el presentador. Sí, muchas gracias. ¿Han escuchado bien, hermanos? De verdad, ¿no? A veces nuestro corazón rápido se deja engañar y confundir. Podemos meditar en esta palabra, hermanos, y también considerar la parte también de las reuniones, que es muy importante, ¿no? Como el pastor nos indicaba, podemos participar de todo, ¿no? Tanto reuniones de casadas, casados, jóvenes, adolescentes, y también el culto de oración, hermanos, ¿sí? Quiero dar algunos anuncios, hermanos, y por favor pueden tomar atención. La gira de la cantata navideña, que va a iniciar, ¿no?, desde el 15 de septiembre al 14 de octubre en los Estados Unidos. Los hermanos que desean participar pueden inscribirse y tener más información directamente en oficina, ¿sí? Todos los hermanos están invitados, y también en esta actividad Pastor Oxupar va a estar juntamente con el Coro Gracias visitando diferentes estados, ¿no?, lugares donde van a reunirse muchas personas. Amén, hermanos, pueden participar e inscribirse. Mayor información directamente en oficina. También la ofrenda decidida, ¿no?, para la compra del inmueble en Achachicala.
Así como nos explicaba Pastor, podemos orar, ¿sí, hermanos? Juntos, con un solo corazón, hallando la gracia delante de Dios. Vamos a recibir, como decía, ¿no? No es el corazón del siervo ni el corazón de otro, sino es el mismo corazón ¿de quién? De Dios. Amén, hermanos. Dios ya ha preparado y podemos avanzar juntos, ¿sí? También los hermanos que desean, ¿no? Hallando la gracia, pueden depositar su ofrenda en el alfolí, indicando en el sobre que es para la compra de la iglesia de Cochabamba. Como ustedes saben, Cochabamba ha comprado, ¿no? Un lugar, una iglesia, un terreno, ¿no? Un inmueble, ¿sí? Donde se está terminando de cancelar. Aún así los hermanos, aunque tal vez esto sale, ¿no? de su presupuesto mismo, ellos quieren hallar la gracia delante de Dios. Si los hermanos quieren apoyar, lo pueden hacer libremente, indicando en el sobre, ¿no? En el sobre para Cochabamba, ¿sí, hermanos? Esa parte también. Tenemos estudio bíblico con el pastor Oxupar, el Evangelio de San Juan a nivel nacional, los días miércoles 7 de la noche, sábados 6 de la tarde por el canal Cristo TV. Sí, hermanos, son 30 minutos que podemos aprovechar, escuchar la palabra de Dios a través de su siervo y también invitar a nuestros familiares, ¿no? Y vamos a ver también cómo Dios va a trabajar. También están abiertas las inscripciones para los nuevos aspirantes de la Escuela Gunius Theology hasta el 31 de agosto. ¿Hoy qué fecha es, hermanos? Hoy es último día, ¿sí? Entonces todos los hermanos aún tienen tiempo para inscribirse, ¿sí? Y juntos podemos aprender los cursos, ¿no? Estudio de la Biblia con los pastores a nivel internacional, ¿sí, hermanos? Amén. Y para mayor información, directamente a oficina, o también pueden comunicarse al número 68 64 24 72, ¿sí? También están abiertas las inscripciones del 8º ciclo de academias en la modalidad presencial y virtual. Son más de 12 academias que se están dando a los jóvenes. Y dentro de estas academias tenemos el mundo del corazón, ¿sí? A través de los diferentes conferencistas, también los estudiantes reciben, ¿no? y conocen el corazón de Dios, hermanos, así que pueden aprovechar e invitar a sus familiares también. Tenemos a la venta los himnarios, ¿sí? En librería, ¿ya se han comprado los himnarios o todavía? Creo que faltan, ¿no? Como pastor nos indicaba, estos himnarios son unos himnarios muy especiales, ¿sí? Que hablan acerca del corazón, ¿sí? De los mismos hermanos que han recibido la salvación. Es un himnario un poco diferente, nos decía. ¿Saben cuál es el título del himnario? Canción de mi espíritu, ¿sí, hermanos? Entonces aún pueden adquirir, hermanos, en librería, adquiriendo estos himnarios. También el culto de niños a partir del sábado 3 de septiembre se realizará en la sede de la zona, dice, la sede. Ustedes conocen la sede, hermanos. Aquí justamente a una cuadra tenemos una cancha, no sé si han visto, una cancha, ahí justamente queda la sede. Desde este sábado en ese lugar vamos a realizar el culto de los niños a partir de las 10 de la mañana en adelante. Si todos los hermanos pueden directamente llevar a los niños a ese lugar, o también aquí a la iglesia, y de aquí los van a estar llevando, ¿no? Hasta el lugar donde se realiza el culto. Está bien, hermanos, como pastor decía, el culto de niños es muy importante, ¿cierto? Es la parte más importante también. Dios grandemente trabaja también a través de los niños, hermanos. También el culto dominical de este domingo se realizará el día sábado 3 de septiembre a horas 7 de la noche. Como ustedes saben, hermanos, el día domingo es día del peatón, ¿no? Como cada septiembre, ¿no? Primer día de septiembre, primera semana de cada septiembre de cada año. Entonces, por este domingo, el culto se va a realizar este sábado, ¿a qué hora? 7 de la noche, hermanos. Entonces, todos, ¿no? Por favor, pueden preparar, ¿no? Su tiempo, organizar su tiempo, y juntos vamos a escuchar la palabra de Dios, de su siervo, amén. Vamos a preparar, vamos a alabar, vamos a testificar, y juntos escuchamos la palabra de Dios. También, hermanos, estos serían los anuncios, hermanos. Todos, como pastor nos indicaba, podemos orar, por favor, los puntos tan importantes para que Dios también pueda trabajar, ¿sí? De 2 en 2. Entonces vamos a orar, hermanos, de 2 en 2, y nos vamos a reencontrar el día domingo, disculpen, el día sábado, 7 de la noche. Muchas gracias, hermanos, muy buenas noches.